Shabbat Shalom, está la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, dándonos, ¿verdad?, en este día en el Abacadosh un refrigerio a nuestra vida, porque el poderoso de Israel dice su palabra que está con nosotros como poderoso gigante. Y estamos contentos, estamos danzando, estamos gozándonos y regocijándonos en la presencia de nuestro Abacadosh. Y hoy tenemos la parashá número 37, la parashá Shelach Leha, la que se encuentra en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15 y versículo 41. Y esta parashá Shelach Leha significa envía tú. Envía tú. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante quién es el que está enviando a explorar la tierra, que el poderoso dijo que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena, y por tanto si Abba dice las cosas, pues tenemos que creerle a su palabra. Nosotros no podemos ponernos a cuestionar, ¿verdad? No, pues déjame poner, si Abba habló, pues déjame poner afuera un algodoncito, y si se moja con el rocío, pues sí, es verdad, él habló. Pero si no se moja, no habló. Nosotros no podemos cuestionarle, tenemos que ¿qué? Creer en su palabra según él lo dice. Bendito el poderoso. Y hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando sobre estos capítulos. Y dice que Moshe envía 2 espías a la tierra de Canaán, y estos vuelven 40 días después cargando un enorme racimo de uva, una de granada y un higo, para reportar sobre una exuberante y bondadosa tierra. Ya con eso no había cuestión. Pero 10 de los espías advierten que los habitantes de la tierra son gigantes, eran guerreros más poderosos que nosotros, dijeron, y solamente Caleb y Yehoshua insisten en que la tierra puede ser conquistada como Yahweh había indicado. La gente comienza a llorar diciendo que prefieren volver a Egipto, y Yahweh decreta que la entrada de Israel a la tierra va a ser demorada por 40 años, tiempo durante el cual la generación entera va a fallecer en el desierto. Y un grupo de israelitas arrepentidos se abalanza sobre la montaña en el borde de la tierra, pero son rechazados por los amalequitas y los cananitas. Son entregadas entonces las leyes de Menahot. Las leyes de Menahot son las ofrendas de harina, de vino y aceite, así como el precepto de consagrar parte de la masa de Jalá, la masa de Jalá, a Yahweh cuando se hornea el lejen, el pan. Y un hombre viola el Shabbat cuando carga ramas y es castigado con pena capital. También en estos capítulos nos habla que Yahweh instruye poner flecos, los tzitzit, en las 4 puntas de las vestimentas para recordar. Ustedes no se ponen eso ahí nada más que porque guinde se vean bonitos de colores. Es para recordar la observancia de las mitzvot, de los preceptos divinos. Esto es lo que hay en estos capítulos. Y vamos a comenzar entonces con la parashá. En el capítulo 3 y versículo 2 dice que envía a tus hombres que exploren la tierra de Canaán, la que yo doy a los hijos de Israel. Ellos despreciaron la tierra deseable y no creyeron en la palabra de Yahweh, según el Salmo 106:24. En el capítulo 12, Miriam y Aarón, ¿qué hicieron? Incurrieron en calumnia y en difamación. Y si seguimos más adelante, vemos en Éxodo 32 que junto con el becerro de oro, el episodio de los exploradores es el de mayor gravedad registrado en esta etapa de la historia escritural. Como consecuencia directa, se va entonces a demorarse 40 años el tan anhelado ingreso a la tierra prometida. Y de Devarim 1:19, usted lo puede ver ahí, Moshe da un discurso al pueblo en Kadesh Barnea y lo invita a ascender y a conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? El pueblo se le acercó y le solicitó que enviara exploradores
para hacer un relevamiento de la tierra y sus accesos. Porque la idea de enviar espías no venía de Yahweh, no venía de Moshe, sino que esa idea venía del pueblo, como está escrito en el libro de Devarim, capítulo 1, versículos 22 al 23, donde dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra, que nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de la ciudad a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. O sea que el hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en Yahweh. Por parte de Moshe, no. ¿Por qué? Porque él tenía una fe absoluta y una certeza incuestionable con respecto a las bondades de la tierra prometida. Pero este episodio no implica duda ni debilitamiento alguno de su fe. Ellos pidieron y él les dijo: está bien. La finalidad de la expedición será que los representantes del pueblo vean la tierra, constaten por sí mismos su fertilidad, su amplitud de las comarcas, porque ellos querían estar seguros a dónde era que ellos iban a ir. Oye, pero ¿dónde mejor van a ir si estaban en Egipto? Allí en Egipto estaban como unos esclavos, estaban muertos de hambre, estaban bajo el látigo, estaban despreciados, no eran nadie. Cualquier cosa es mejor que lo que estaban viviendo. Ah, no, pero se echaron para atrás. No, pues si Yahweh me da una tierra, pero yo tengo que saber cuán fértil es esa tierra, yo tengo que saber cuán grande es esa tierra, yo tengo que saber qué es lo que hay en esa tierra. Pero ¿y quién eres tú? Y Yahweh le tenía que decir así: ¿quién eres tú? ¿De dónde yo te saqué? ¿De dónde yo te traje a ti? ¿Cómo yo te saqué a ti? Porque lo que nos enseña a nosotros, que no había ningún tipo de posibilidad de que ellos pudieran salir de Egipto. Porque el faraón estaba ahí todo el tiempo. Y cada vez que Moshe iba a querer sacar el pueblo, ¿qué era lo que sucedía? El faraón le ponía más carga. Y más carga. Ah, pues yo no quiero que te vayas. Y allá Yahweh enviaba plagas y el corazón de él más duro todavía. Más duro. Adán estaba mostrando que él los iba a sacar con mano poderosa. Los saca con mano poderosa y después que los saca con mano poderosa vienen a cuestionar lo que Abba les quiere dar. La linda. No hacen nada más que hablar y murmurar y pedir y quejarse, y después quieren hacerse supervisores, ingenieros. Bueno, porque es que yo, tú sabes, yo tengo que ir a marcar, yo tengo que ir a ver cuánto grande es esto, necesito agricultores. No, yo necesito saber si la verdad, la fruta, yo necesito saber qué hombres hay ahí, porque voy a hacer un censo. O sea, ¿qué tuvo que hacer Moshe? Moshe eligió a los miembros de la expedición, buscó los mejores entre las tribus, los mejores de los hijos de Israel. Pero ¿qué pasó? Pero ellos acarrearon el mar sobre ellos. Ellos tienen que tener cuidado, porque si Abba dice: yo te voy a dar esto, pues mira, me lo está regalando. Y como dicen por ahí, al caballo regalado no se le mira el colmillo. Lo acepta, lo tomas y ya. Obedecemos. Pero ¿qué hicieron ellos? Comenzaron mal. Comenzaron a cuestionar lo que Yahweh había dicho y a cuestionar lo que Yahweh iba a poner en sus manos. Vamos a seguir más adelante. En el capítulo 13, versículo 6 dice: de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Yefuné. Caleb fue hijo de Hezrón, hijo de Peret, hijo de Yehudá, según Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 3, 5 y 18. Caleb representaba la tribu de Yehudá. Su nombre significa como el corazón.
Y para ese tiempo, usted no ve, no, pues a lo mejor Caleb tenía 20 años y eso, por eso lo llevaban. Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador. Usted puede ver eso en Josué, Yehoshua 14, 10 al 11. Junto con Yehoshua, que fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de Egipto, que entró en la tierra prometida. Por tanto, Caleb es un ejemplo de un hombre que le sirvió a Yahweh de corazón, habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles, y él no le importó lo que aquellas 10 personas, porque no fueron para allá, no fueron cualquier cosa, fue lo mejor. Usted sabe lo que es lo mejor de cada tribu. Pues tenían que ser hombres inteligentes, sabios, sobresalientes, que iban a ir a explorar la tierra. Pero ¿qué pasó? La sabiduría se les fue a los pies. Y lo único que regresaron fueron 2 con un corazón entregado al poderoso. Así que deberíamos nosotros, ¿verdad?, ser como ellos. En el capítulo 3 y versículo 8 al 16 dice: de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun, pero a Oshea, hijo de Nun, Moisés lo llamó Yehoshua, Josué, como dicen por ahí. ¿Qué relación hay entre el Machías y Efraín? Yehoshua, Josué, es la forma larga del nombre de Yeshua. Moshe supo proféticamente que el nombre del Mashiach sería Yehoshua y por eso puso ese nombre sobre el que iba a ser su sucesor. Y este Yehoshua, hijo de Nun, vino de la tribu de Efraín, hijo de Yosef, y esto es una señal profética de que el Mashiach tenía que ser hijo de Yosef y cumplir el papel del Mashiach. ¿El Mashiach qué? Sufriente, para luego ser levantado en alto, al igual que Yosef en Egipto. Al mismo tiempo vemos aquí una conexión interesante entre el Mashiach y la tribu de Efraín, que representan las tribus dispersas y perdidas de Israel. El Mashiach tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Por eso dice que él vino ¿a qué? Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, desde que vino la primera vez, el Mashiach ha estado trabajando con la restauración de las tribus perdidas de manera espiritual. Las 10 tribus perdidas se encuentran mezcladas ¿entre qué? Entre los gentiles. Y por eso cuando los gentiles reciben la salvación y empiezan a ser obedientes, reciben la ciudadanía celestial, y de esa manera Efraín es restaurado en el Shamaní y tiene un estatus muy alto. Yeshua dijo que iba a preparar ¿qué? Moradas. Sin embargo, los gentiles que entran en la salvación en el Mashiach y representan a Efraín son un pueblo del Creador compuesto por los justos de entre las naciones. La restauración física, mire cómo le digo, la restauración física y completa de las tribus perdidas está reservada para la segunda venida del Mashiach. Así vemos que la restauración de Efraín se efectúa en 2 niveles. Primero, de manera espiritual en el Shamaí, por la circuncisión del corazón de los gentiles que reciben el mensaje del Mashiach. Y en segundo lugar, con la restauración terrenal de las tribus perdidas, con la circuncisión de la carne y la unión con el pueblo físico de Israel en la tierra. Mira el trabajo que Yeshua HaMashiach está haciendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Fuimos injertados. En el capítulo 13, 23 dice: cortaron de allí un sarmiento y un racimo de uvas. De acuerdo al Midrash, habrían sido Yehoshua y Caleb ben Yefuné quienes llevaron el racimo. O sea que ellos cortaron una rama de la vid y con esa misma rama transportaron el racimo, portando la vara cada uno por un extremo de la misma. Y tal vez esto sea una insinuación de que estos hombres fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Qué sucede? Esa insinuación de que fueron ellos 2, porque los demás 10, ¿qué llevaron? ¿Qué llevaron? La lengua. La lengua para hablar mal. Entonces, para que creyeran que era una tierra buena,
Ellos cortaron ¿qué? Esos racimos de uvas. No, mira, pero es que la tierra es buena, porque ellos se lo dijeron luego. No es que la tierra es buena, lo que está dándonos Abba a nosotros. A veces se levantan los gigantes al frente de nosotros. Y nosotros solamente nos dedicamos a mirar lo que está negativo, lo que está mal. Pero no miramos lo bueno. Abba te está diciendo, no te fijes en lo negativo, no te fijes en lo que está aconteciendo en tu vida negativo. Mira lo bueno, mira lo que yo te voy a dar. Extiende tu mirada. Y usted ahí enfocado. No, porque me dice, porque dijo, porque aquello, porque esto, porque lo otro. Una lashon hara. Y Abba diciéndote, no, mira, yo soy el que te voy a sacar, yo soy el que te voy a liberar, yo soy el que te voy a dar, yo soy el que... Y oídos sordos. Pero sabemos que nuestro Abba Kadosh lo que promete, lo cumple. En el capítulo 13:25 dice, al cabo de 40 días. De aquí se desprende que toda la tierra era bastante pequeña en extensión, porque solamente duraron, ¿qué? 40 días en recorrerla por los 4 puntos cardinales. 40 días. O sea que no era tan grande la tierra como ellos pensaban. ¿O sería que del miedo solamente dieron la vuelta y vámonos? Porque es que lo que había allí, había que conquistarlo. Pero Yahweh le había dicho que él le iba a dar el triunfo. Pero no le creyeron a Abba. En el 13:26 dice, y hacía toda la congregación de los hijos de Israel. O sea que en esta actitud de los exploradores, un acto de mala voluntad. Hubo un acto de mala voluntad. ¿Por qué? Ya que ellos tenían que informar solamente, ¿a quién le tenían que informar? ¿Quién los envió? ¿Quién le dijo vayan y exploren? El pueblo entero. ¿A quién tenían que ir a informar? Solamente a Moshe. Solamente a Moshe le tenían que decir lo que ellos habían visto. Quien los había enviado para esta misión en forma confidencial. Y no tenían por qué informar públicamente a toda la congregación. Recuérdense que según el texto escritural, Yehoshua, ¿qué sucede? 40 años más tarde, va a enviar, como dice la escritura, secretamente 2 hombres para explorar la ciudad de Jericó. Yehoshua 2:1. Entonces, pues secretamente tenían ellos que venir a informarle a quién, a Moshe. Pero se fue cada uno se fue a su tribu. Ay, que aquella tan grande, que aquella cosa, que esto tan malo, que mira, que Yahweh lo que nos está dando. Y trajeron un mal informe. Un acto de mala voluntad. Qué mal cuando a veces nosotros queremos solamente ver lo negativo. Solamente ver un panorama negativo. No, eso no va a salir como es, no esto, aquello, no lo otro. Y no vemos lo positivo de lo negativo. Como hizo ¿quién? Caleb y Yehoshua. En el capítulo 13, 32 y 14, 7 dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido, mire cómo le dice, la tierra por la que hemos ido para reconocerla, es una tierra que devora a sus habitantes. Y a toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo ves lo que tienes por delante? ¿Cómo ves lo que tienes por delante? Lo que vemos determina nuestra habla, nuestras decisiones y nuestra conducta. Mire cómo le digo, lo que nosotros vemos determina nuestro habla, nuestras decisiones y nuestra conducta. ¿Por qué? Porque la visión espiritual del hombre decide cómo será su futuro. Los 2 espías
vieron la misma tierra, las mismas ciudades, los mismos habitantes, pero hubo dos formas de reacción muy diferentes ante lo que vieron. ¿Ves? Lo importante no es lo que tienes por delante, sino cómo reaccionas ante ello. Y aunque los 10 espías vieron la tierra hermosa, sus almas fueron invadidas de pensamientos. ¿Pero qué pensamiento? Pensamientos de problemas, de imposibilidades. No podían creer que era posible vencer sobre esos pueblos tan grandes y conquistar esas ciudades tan fortificadas. O sea, ¿cómo se vieron ellos? ¿Cómo te ves tú? Ellos se vieron como que yo no sirvo para esto. Yo no soy grande. Yo no puedo vencer. Y por eso viene el enemigo y te aplasta. Cuando tú te desprecias tú mismo. No, yo no puedo conquistar eso. Esa bendición que yo quiero no la puedo conquistar. Yo no tengo, ¿verdad?, esa fuerza, esa fortaleza. Oye, pero es que tú no vas solo. La Escritura dice que Él va delante de ti, tú vas detrás de Él. Y si Él va delante de ti, Él va tumbando, moviendo, quitando, removiendo todo para que tú puedas caminar, ¿qué? Libremente. Pero, ¿cuál era la razón? Que no querían creer en el Creador. Esa era la razón. Pero los dos espías tenían otro espíritu y vieron las mismas cosas de otra manera. ¿Ves? Uno las vio que eran malas, que eran difíciles, pero estos dos la vieron de otra manera. Habían aprendido ellos de lo que habían pasado en Egipto y en el desierto. Y sabían que tenía un Elohim poderoso y creyeron en sus promesas. O sea que ellos vieron la realidad. ¿Qué realidad? Una realidad visible. Claro, ellos lo estaban viendo. Y vieron también la realidad invisible, que fue la que los otros no vieron. ¿Ves? Entonces los hijos de Anak eran gigantes, sí. Las ciudades que tenían murallas muy altas, sí. Pero el Todopoderoso es mucho más grande y Él estaba con ellos. Esa era la diferencia. O sea que los 10 espías vieron las cosas desde abajo, pero los 2 espías vieron las cosas desde arriba. Entonces hay dos voces. La voz de lo imposible, que solo habla de cosas desde el punto de vista natural, y la voz de lo posible, que habla de las cosas desde el punto de vista del poder y las promesas del poderoso. Y según escuchamos, así vamos a creer. Por eso la Escritura dice que no escuchemos voces que extrañas. No escuche voces extrañas. Entonces, si solo vemos y escuchamos las cosas según un punto de vista natural, vamos a actuar solo de forma natural y recibir solamente resultados que naturales. Pero si vemos, escuchamos lo que enseñan las promesas divinas, vamos a actuar ¿qué? ¿Vamos a actuar qué? ¿De qué manera vamos a actuar? Creyendo. Porque si usted nada más tiene su punto de vista en lo natural, usted va a actuar así. Pero si usted tiene su punto de vista en las cosas de allá arriba, en lo sobrenatural, no en lo natural es lo físico, pero lo sobrenatural es ¿qué? Lo que está por encima de lo que es natural. Entonces, si lo vemos y lo escuchamos y nos enseñan las promesas divinas, vamos a actuar de manera natural y recibir la asistencia del Shammai. De modo que nuestras acciones naturales se van a volver ¿qué? Sobrenaturales. Entonces la manera de oír determina nuestra fe. Según nuestra manera de ver las cosas, así nos será hecho. Si eres un discípulo de Yeshua, aprende entonces a mirar las cosas con los ojos del Espíritu. ¿De dónde? Desde arriba. Observa la realidad de las cosas físicas, pero no te quedes allí. Observa y escucha lo que dice el Shammai y lo que dice el cielo. ¿Por qué? Porque allá en el Shammai es el que tiene la autoridad sobre la tierra y el poder para cambiar lo terrenal.
Aprende a colaborar con el Shamayim y vas a ver entonces con sus promesas cómo las promesas de Yahweh son capaces de transformar la situación de la tierra según lo que hay en el Shamayim. Porque la Torah lo dice. Lo que ates aquí en la tierra será atado allá en los Shamayim. Y lo que tú confiesas aquí, allá será hecho. Si estamos viendo el problema y la situación difícil, pues tú tienes que decir, sí, yo veo el problema, la situación está dura, pero creo en un Elohim de poder, creo en lo sobrenatural. Por eso nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas del acabot, del esplendor de su herencia en los Kadoshim, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Conforme a qué? A la eficacia de la fuerza de su poder. Si tú lo crees, y si tú crees que el poderoso de Israel puede con toda situación, pues hecho está. No es con ejércitos, lo dice, ¿verdad? No es con nuestra fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? Más con su Kadosh Ruach, más con su Kadosh Espíritu. En el capítulo 14:9 dice, contra Yahweh no os rebeléis. La duda y la pérdida de fe se equiparan a la rebeldía. Cuando usted duda, cuando usted pierde la fe, usted se vuelve una persona rebelde. ¿Por qué? Porque no estás creyendo a las promesas del poderoso. Y por tanto eres considerado rebelde. En el 14:11 dice, en todos los portentos que yo he obrado en su seno. Estas palabras insinúan que el pueblo ha perdido su credibilidad en Yahweh por la profusión de sus portentos y ayuda proporcionados en momentos de angustia. Si yo les hubiera hecho solamente un portento único, ellos no me hubieran menospreciado. Menospreciaron lo que el poderoso hizo por ellos. No fueron agradecidos. Esto fue un pueblo que desde que salieron, vamos a ponerlo de esta manera, desde la puerta, vaya, no digo yo como el cubano, vaya, desde la puerta, desde que cerraron la puerta de Misrayim, que iban caminando, desde ahí comenzaron ¿a qué? A quejarse y a murmurar. Porque nada más que venían y se encontraron con el Yasupi y ahora este nos sacó de allá para que mira, ahora el faraón que viene detrás de nosotros, ahora nos va a coger a todos y nos va a ahogar ahí. Para eso nos sacó de allá. Verdaderamente Moshe fue un líder. Verdaderamente él fue un líder. Continúa en el capítulo 14, 17 al 19. Dice, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder de Yahweh, tal como tú lo has declarado diciendo. El Creador es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Mas de ninguna manera tendrá por inocente el culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Quién es más fuerte? ¿El que castiga o el que perdona? Moshe pidió a Yahweh engrandecer su poder y mostrar su misericordia en lugar de actuar con su justicia rigurosa. ¿Qué tiene que ver la misericordia y el perdón con el poder? ¿No sería una manifestación superior de su poder exterminar al pueblo en un instante? Este texto nos enseña que el Creador necesita emplear más poder para la misericordia y el perdón que para el castigo. Y así también es para el hombre. ¿Por qué? Porque es más fácil actuar con sentimientos de ira e indignación ante la injusticia y el pecado que con misericordia y perdón. O sea que requiere más poder para perdonar que vengarse.
Y el que sabe perdonar es más poderoso que el que demanda una sentencia justa. Entonces deja que el ejemplo del poderoso sea tu regla de conducta. Y deja que Él te fortalezca en tu interior y permite que la misericordia triunfe sobre el juicio en tu trato con el prójimo. Porque el que sabe perdonar es poderoso. Pero hay gente que dice, sí, yo perdono, pero no olvido. Entonces, pasan los meses, pasan los años, como esa canción, ¿verdad? Pasarán los días, pasarán los años, y yo sigo recordando lo que me hiciste. Pero muchachos, pero si eso fue hace cuántos años atrás, sí, pero yo no me olvido. Eso quiere decir que en tu corazón no hay perdón. Porque quizás está bien, puedes recordar las cosas, pero no recordarlas señalando. No, pero que tú, no, pero que lo que me hiciste, no, pero, pues no perdonaste nada. No perdonaste nada porque todavía tienes que esa herida abierta ahí supurándote. Entonces necesitas de la presencia de Ruach HaKodesh que venga como que, como doctora que, a sanarte esa herida, a limpiártela, a sacarte todo lo que tiene ahí, para que entonces comiences a qué, a sanar. Por eso dice que el que sabe perdonar es poderoso. En el capítulo 14, los versículos 28, 29 y 33. Dice, diles, vivo yo, declara Yahweh, que tal como habéis hablado a mis oídos, o sea, hablaron a los oídos de Abba, así haré yo con vosotros. Lo que tú dijiste, pues eso yo lo voy a hacer. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. ¿Pueden las palabras de los padres influir sobre los hijos durante muchos años? La lengua tiene la muerte y la vida en su poder. Y los que se quejaron recibieron exactamente lo que habían dicho en su clamor de incredulidad. El Creador consideró su queja y su incredulidad como un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea que fue traducida como infidelidad es zenut, es Z-E-N-N-U-T, zenut. Y zenut significa adulterio. Entonces, ¿qué tipo de adulterio fue lo que cometieron? ¿Se inclinaron ante algún Elohim o Dios ajeno? No. Habían dicho, mire cómo dice, habían dicho que hubiera sido mejor morir en Egipto o en el desierto que caer a espada y ser llevados presos. Y también habían hablado de nombrar un jefe para volver a Egipto. O sea que Yahweh llamó esta actitud adulterio. El que está en un pacto con Él y no confía en Él y en sus promesas, comete adulterio espiritual. El que no se somete a los líderes dados por el Creador y busca otros líderes de manera democrática es cometer adulterio espiritual. Y con esa actitud no se llega a ninguna parte. ¿Solo a dónde? Solo a la muerte. Ninguno de los que fueron contados pudieron entrar en la tierra prometida, excepto los dos que habían hablado de la verdad con fidelidad y confianza, como dice en el libro de Proverbios 18:21, dice: muerte y vida está en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Lo que tú confesares con tu boca será hecho. Causa y efecto. Lo que dices va a traer efecto.
Entonces los que no fueron contados, como los ancianos, las mujeres, los niños, los jóvenes hasta 19 años, no fueron sentenciados. Y esto nos enseña que el que ha sido escogido para una tarea más responsable obtiene mayor juicio a la hora de ser infiel. Los demás también fueron infieles, pero como no estaban en la lista de los contados, pues no tenían que morir en el desierto. Entonces los hijos de los que tenían que morir tuvieron que cargar las consecuencias del adulterio espiritual de sus padres y pasarse 40 años en el desierto hasta poder recibir la promesa. O sea que por la palabra o las palabras de su padre tuvieron que ser pastores en el desierto durante 40 largos años. Qué importantes son las palabras que uno habla. Lo que hablo hoy puede influir sobre mis hijos durante muchos años. Sin embargo, esos 40 años de pastoreo en el desierto les sirvieron para forjar una generación muy obediente y fiel. Y al igual que los 40 años de pastoreo habían creado un carácter muy bueno en Moshe, y ahora toda una generación tenía que pasar por el mismo trato para que aprendieran a ser fieles. O sea que esa generación fue la mejor en la historia de Israel. ¿Pero por qué fue la mejor? Porque ellos vieron las acciones de sus padres. Y entonces dijeron, calladito me veo más bonito. Porque Yahweh está oyendo. Entonces aprendamos de esta lección a no dudar de la bondad y las promesas de Yahweh. Aprendamos a hablar palabras que traigan juicio sobre nosotros y nuestros hijos. Y saquemos de nuestro vocabulario expresiones como siempre pasa esto y aquello, nunca podré, ¿por qué siempre? Es imposible que. O sea, lo que hablas delante de Abba tiene fuerza no solo sobre tu vida, sino sobre la generación venidera. Por tanto, tenemos que ¿qué? Poner un freno en nuestra boca cuando vayamos a hablar palabras negativas. Pensarlo primero. Espérate. ¿Esto va a qué? Me va a afectar espiritualmente. En el capítulo 14:35 dice, yo Yahweh he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí, en este desierto serán destruidos y aquí morirán. O sea que el texto lo que dice es que ellos tenían que ser destruidos en el desierto y morir allí, porque ¿cuál fue la petición de ellos? Hubiese sido mejor morir aquí en el desierto. Dicho y hecho. En el capítulo 14, 36 al 37 dice, en cuanto a los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron debido a una plaga delante de Yahweh. En este texto la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores, ni los culpa por su incredulidad, sino que los acusa por hablar mal de la tierra que Abba había puesto. ¿Y fueron qué? Fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es un regalo del cielo al hombre. Entonces tenemos que ¿qué? Hablar bien de ella. Y como hablaron mal de la tierra, pues ¿qué recibieron? Muerte. Recibieron la muerte. Capítulo 15, versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada. Justo después del intento y el fracaso de entrar a la tierra prometida, porque hubieron unos cuantos que dijeron, cuando dijeron, pues mira, para allá no van, se escandalizaron, oh sí, yo me quiero ir. ¿Y qué pasó? Fracasaron en poder entrar a esa tierra. ¿Por qué? Porque el Creador está hablando precisamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero no ahora. Más adelante. ¿Más adelante cuándo? ¿Más adelante cuándo? 40 años. Cuando pasen 40 años. Entonces no es lo mismo la voluntad de Yahweh y el tiempo de Yahweh. ¿Por qué? Porque hay cosas que están dentro de la voluntad del Creador, pero todavía no es el tiempo para ellas. Y hacíamos bien en no intentar
tratar de adelantar la voluntad de Yahweh si todavía no ha llegado el tiempo. Y también es importante no fallar con el tiempo en el cumplimiento de la voluntad del Poderoso para no quedarse fuera de su plan, según Ageo 1:1-7. En el capítulo 15, versículo 16, dice: una sola Torá, una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. ¿Para quién es la Torá? El extranjero mencionado en este texto es el que vive con la comunidad de Israel y voluntariamente ha abrazado el pacto de la circuncisión y se ha sometido a las autoridades religiosas de Israel. Y este tipo de extranjeros, también llamado prosélito o qué, o converso. Mientras que un extranjero que reside entre los judíos no entra en el pacto de la circuncisión, no tiene la misma Torá que el judío, según vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 48 al 49, que dice: pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pesaca a Yahweh, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma Torá o la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y en Números 9:14 también dice: y si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pesaca a Yahweh, conforme al estatuto de la Pesa y conforme a su ordenanza, lo hará. Tendréis un solo estatuto tanto para el forastero como para el nativo de la tierra. O sea que solo cuando un extranjero quiere comer de la Pesa, lo cual implica vivir como un yahudí en todos los aspectos, tendrá que circuncidarse. ¿Con quién? Junto con toda su familia. Si no desea comer la Pesa, no tiene la obligación de circuncidarse, y asimismo la ley o la Torá no aplica sobre él. Y en tal caso no cometería un pecado mortal al no comer la Pesa, como los que están en el pacto de la circuncisión, según Números 9:13. El extranjero que reside entre los yahudí y que no se circuncida no es parte del pueblo de Israel terrenal, según vemos en Devarim 14:21, donde está escrito: no comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo ¿a quién? Al extranjero que vive en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado a Yahweh tu Elohim. Ahora bien, porque todo el mundo dirá: wow, pero mira para allá. Sí, hay un pueblo del Creador, un pueblo celestial del Creador, y esa es la congregación del Mashiach, donde son registrados los yahudí que han nacido del Ruach y experimentado la circuncisión del corazón, y todos los justos de entre las naciones que han experimentado la misma circuncisión del corazón y la circuncisión del Mashiach. O sea que ese pueblo es un pueblo celestial, es el Mishkan, el templo del Creador celestial, es la ciudad celestial y es el olivo celestial donde se hace el injerto como espiritual. La piedra fundamental que rechazaron los constructores en la tierra fue escogida por el ¿qué? Por el Shamaim, y puesta como piedra principal en el edificio celestial. Mire cómo dice la Torá, y en Gálatas 3:28 nos vamos a hablar. Dice: la raíz del olivo, la raíz de David, está ¿en dónde? En el Shamaim. Y ahí hay una unidad entre el judío espiritual y el redimido de las naciones. O sea que la unidad entre los dos está en el Mashiach, en el cielo, en el Shamaim. En la tierra hay diferencia entre un yahudí y un gentil, entre un hombre y una mujer, entre un esclavo y un libre, pero no en el Mashiach que está en el Shamaim. Pero yo pensé que el Mashiach estaba aquí conmigo. No, porque la Escritura dice que Yahshua está a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Entonces, Gálatas 3:28 nos dice: no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno ¿en quién? En el Mashiach Yahshua. O sea que en el Shammai hay un solo pueblo. No le estoy diciendo que están viviendo en el Shammai. Estoy diciendo que para él es un solo pueblo. ¿Por qué? Porque todos son los hijos del Todopoderoso. Pero en la tierra hay dos tipos de pueblo. ¿Cuáles son? Los hijos de Israel y los hijos de los gentiles. Y de esta manera existen en total solo 3 categorías de pueblo, 2 en la tierra y 1 en Shammai, en los judíos
y gentiles en la tierra. Judíos y gentiles en la tierra. ¿Dónde están los judíos? ¿En dónde? En Israel. ¿Dónde están los gentiles? En la tierra. Y la congregación del Todopoderoso, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seamos motivo de tropiezo, ni a judío, ni a griego, ni a la congregación de Elohim. O sea que la Torá dice, no está en el cielo, sino en ¿dónde? En la tierra. Y fue dada al pueblo yahudí. Y toda la Torá no es para los dos pueblos judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque en tal caso todos los gentiles tendrían que entrar en el pacto de la circuncisión, hacerse judíos y que sé 20 cosas, ¿verdad que sí? Si esto sucediera no habría ya más naciones. Sería entonces una sola nación. Pero dice que está la nación de Israel. Pero ¿cuáles son las otras naciones? Las que están ¿qué? Dispersas, las tribus. Pero el plan de Yahweh es que haya muchas naciones en la tierra y una nación de Coanim entre ellas y para ellas. ¿Nosotros somos qué? Dice la Torá. Real Coanim. Escogido de entre todos los pueblos. Porque si existiera una sola nación, pues entonces, ¿para qué? Es necesario que haya muchas naciones y de entre todas las naciones, ahí va a ser escogido ¿quién? Los que van a ser el pueblo del poderoso de Israel. ¿Entendieron eso? Capítulo 15, 18 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra donde os llevo, ¿cómo se puede mantener la esperanza? Usted ha escuchado que la gente dice, yo perdí la esperanza. Después de la sentencia de los 40 años en el desierto, era fácil para el pueblo perder la perspectiva desde la meta. Porque ellos dijeron que si nos vamos a morir. Pero la tierra estaba más lejos que nunca y la realidad diaria de la vida en el desierto hablaba por sí misma. ¿Será que nunca llegaremos a la tierra? ¿Será que Yahweh nos extermina a todos aquí? El Creador empezó a hablar de lo que iba a pasar en la tierra prometida. Justo después de dictar la sentencia sobre la generación rebelde, según el capítulo 15, 1 al 2. Pero qué bueno es nuestro Creador. En los momentos más difíciles para el pueblo, Él confirmó la visión y fortaleció la esperanza. No les dice, si entráis en la tierra, no, sino que dijo, cuando entréis. ¿Ven la diferencia? Si entráis en la tierra a cuando entréis. O sea, dando a entender que no cabe la mínima duda de que iban a lograr llegar a la meta. Entonces, la Torá es la que gobierna sobre el mundo entero. Lo que leemos cada semana en la Torá refleja lo que pasa en el mundo. Durante esta última semana nosotros hemos leído sobre ¿qué? Sobre murmuraciones, sobre rebeldía, sobre desánimo de los líderes, sobre juicio, sobre grandes derrotas. Pero también hemos leído sobre la manifestación del esplendor de Yahweh. Carne para comer en el desierto, multiplicación del espíritu de profecía, perdón del pecado de todo el pueblo, sanidad para una enfermedad incurable, la revelación del nombre del Mashiach y la certeza de que la tierra prometida es muy buena y que últimamente la afirmación repetida del hecho de que lograrán, mire cómo le digo, lograrán ver las promesas cumplidas. O sea, que si últimamente tú has vivido tiempos de profundas crisis, si has sido cuestionado como líder, si has sido tentado a ser rebelde, si has dudado de los superiores, si te has cansado de la comida, si has sentido envidia, si tienes deseo de ser reconocido, si te has desanimado, si has tenido ganas de morir, si tus metas, tus visiones han sido pospuestas para más adelante, es porque estás viviendo la Torá y experimentando lo mismo que lo que está escrito en el libro que dirige todo el mundo. No dejes de ver lo positivo en medio de esas luchas. Humíllate como Moshe, habla como Caleb y Yehoshua. No te fijes en lo que hay ahora, mira hacia el futuro con esperanza del cumplimiento de las promesas divinas.
¿Por qué? Porque toda la tierra será llena de su esplendor, del esplendor de Yahweh, como las aguas cubren la mar. O sea que ese es nuestro futuro. Y Baruch Hashem por eso. Bendito el que vive. En el capítulo 15-20 dice, ¿cuál ofrenda de Era? Así como la Torá no determina la medida de la ofrenda de Era, tampoco lo hace para la Jalá. La palabra Jalá se refiere a la terumá, o sea, la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda a Yahweh. Las que hacen el lejen saben que cuando hacen ese lejen tienen que sacar una porción, porque esa es la porción de Abba. Y esa porción se le llama ¿qué? Terumá, la porción de la Jalá. La palabra Jalá significa ¿qué? Terumá, que es una ¿qué? Una porción separada para nuestro abacadosh. En el capítulo 15, 38 al 41 dice, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido, para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos. Y seáis que Kadosh a vuestro Elohim, yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo soy Yahweh vuestro Elohim. Entonces, ¿para qué sirven los flecos? Los flecos que los varones se ponen en su ropa de 4 puntas sirven para recordar el compromiso que tienen con el Creador y sus mandamientos. Cuando los ojos desean desviarse e ir tras la impureza, esos sí, que se le llaman sí, esos flecos, ¿están qué? Están ahí para recordar que tú eres Kadosh. Y eso te va a ayudar a ti a evitar el pecado. Y estos flecos también son un recordatorio de la salida de Egipto, lo cual significa que los hijos de Israel ya no son esclavos, ni siquiera de los deseos de sus ojos, y así podrán superar los malos instintos con la ayuda del Creador. Claro, eso es si tú los usas. Porque si tú no los usas, ¿qué te va a recordar? O sea que el deseo de ser moralmente puro tiene que ver con la certeza que el Creador es mi Elohim, que yo vivo para Él, que yo soy Kadosh. O sea que los que viven en una Kadushá, en una santidad real, no ficticia, van a ser ¿qué? Los maestros futuros de los gentiles que los buscarán con afán al ver cómo el Todopoderoso está con ellos en todos los aspectos, también de manera sobrenatural. Y dice que llegará el momento en la historia, y no está lejos, cuando 10 varones de las naciones irán de los bordes de un Yahudí. ¿Dónde están los 4 flecos? Y pedirán ayuda para caminar con él, como está escrito en Zacarías 8:23. Así dice el Creador de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un Yahudí diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. ¿Qué desearán estos varones? Caminar con el judío. ¿Por qué? Porque han oído que Elohim está con los judíos. Ya no quieren intentar de caminar separados de los judíos, siguiendo sus propias interpretaciones de las escrituras, separados del origen hebreo, de la instrucción de la Torá. ¿Por qué? Porque al agarrar aquellos flecos, están reconociendo que la Torá fue dada al judío y que el judío es el que tiene la autoridad para enseñar la Torá a las naciones. ¿A quién se le dio la Torá? Además, ellos están reconociendo que el poderoso está con los Yahudí, que cumplen los mandamientos y llevan su sisir, su fleco. ¿Por qué? Porque el judío recibió la Torá escrita. Y por eso es el único que es capaz, ¿verdad? Que ellos enseñan ¿de qué? Al no Yahudí. Porque usted dirá, ay, pero tantos judíos que hay en el mundo. Sí, hay muchos judíos en el mundo. Si usted sabe las estadísticas, de un 100%, un 30% está ¿qué? En ahínco estudiando la Torá. Y el otro 70%. Por eso dice que cuando venga el poderoso, venga Mashiach, sea un remanente. Un remanente. Y la palabra está llegando a todo el mundo. Porque también dice que la palabra tiene que ir ¿qué?
llevada ¿a qué? Hasta los confines de la tierra. Entonces, esta palabra tiene que ser cumplida correctamente de manera también que podamos ¿qué? Caminar nosotros con Elohim. Caminar con el Yahudí. ¿Y quién es el Yahudí? Yeshua HaMashiach. Porque dice que 10 de las naciones asirán de la mano del Yahudí. Entonces, caminar con el Yahudí es como que, es como caminar con el Todopoderoso en algo muy práctico. Entonces tiene que ver que con mandamientos concretos y una conducta disciplinada en toda la vida. Y esto no significa que el no judío tendrá que cumplir todos los mandamientos de la Torá, sino que está dispuesto a ser enseñado por el judío acerca de cuáles son los mandamientos que son, ¿verdad?, para él y cómo hay que cumplirlos. La disciplina basada en el temor del Shamayim es una de las condiciones para que lo sobrenatural pueda estar presente de manera constante. El judío que sabe cumplir los mandamientos correctamente conoce a su Elohim y Elohim está con él. Y esa presencia divina es atractiva y es la que finalmente podrá ayudar a los de las naciones a caminar bien. Yeshua, nuestro maestro, nuestro judío, el cual fue nuestro ejemplo, que nos dijo, si yo puedo hacer todas estas cosas, ustedes también las pueden hacer. No hay ninguna diferencia. Así que sigamos a este judío, Yeshua de Nazaret. Chao, chao.